Si no, se incorporan, se incorporan en el momento, pues. ¿Dónde estaba yo? Bueno, esto no era. Ya. Todavía no hemos llegado aquí. Ya. Bueno, creo que en la clase pasada nos habíamos quedado comenzando con el manifiesto de poesía Prabhupada. Exactamente, ahí mismo, sí. Ahí mismo. Ok. Bueno, fíjense, este es un manifiesto que está directamente ligado con los acontecimientos de la Semana de Arte Moderno del año 2022. Buena parte de los miembros de esa semana, entre los poetas, produjeron este manifiesto, pero ya no en Sao Paulo, sino en Río de Janeiro, ¿verdad? El año 24. Y es eh, manifiesto más bien enfocado hacia la literatura, pero también involucra en algunos momentos el arte en general. Y bueno, me parecía interesante abordar algunos aspectos del manifiesto porque anuncia de alguna manera algunos de los aspectos que aborda el manifiesto antropófago de el año 28, ¿verdad? Que es quizás el más fuerte de esta vanguardia brasilera de los años 20-30. La reacción contra el asunto invasor, dicen ellos, ajeno a la finalidad, la obra teatral de tesis era algo monstruoso, la novela de idea una mezcolanza, el cuadro histórico una aberración, la escultura elocuente un pavor sin sentido. Nuestra época anuncia la vuelta al sentido puro. Un cuadro son líneas y colores, la estatuaria son volúmenes bajo la luz. Ninguna fórmula para la expresión contemporánea del mundo, ver con ojos libres. Fíjense, aquí también está la estructura clásica del manifiesto. Primero una condena, un diagnóstico de lo que está mal, ¿verdad? Frente al arte que se ha, digamos, petrificado en convenciones que se repiten, la reacción, el asunto invasor. Aquí él está hablando tanto de la pintura como de la literatura, es decir, el asunto que no tiene que ver con la finalidad del arte, ¿no? Es decir, que una pintura que dependa, por ejemplo, del tema, el tema histórico o cualquier otro tipo de tema paisajístico y que no ponga por encima del tema el valor formal autónomo de la pintura como expresión estética. Y lo mismo contra el teatro de tesis, es decir, con el teatro que pone por encima de la forma teatral o de la búsqueda de la belleza teatral o estética, un tema, una tesis, una ideología, una finalidad política, es decir, todo aquello que va en contra de la autonomía de las artes, cada una en su manifestación. La novela de ideas, por ejemplo, que, bueno, lo que trata es de poner un poco en escena una problemática y deja en segundo lugar la calidad misma del lenguaje con lo que esas ideas se transmiten o la construcción del mundo donde esas ideas van a mostrarse, es decir, una mezcolanza. Aquí vamos como hacia una idea del arte que se libera de una cantidad de determinaciones extraestéticas, ¿verdad? La historia, la política, la idea, el tema, la finalidad, un objetivo, etcétera, etcétera, para apostar por una cierta autonomía del hecho estético. La escultura también, que es imitativa, bueno, se convirtió en un pavor sin sentido. Y ellos dicen que la época, año 24, fíjense, ya no es el momento de la primera vanguardia, ya vamos hacia otro momento de la vanguardia posterior a la guerra, en otras condiciones, que ya a partir del cubismo analítico va a abrirse la brecha del llamado arte
abstracto, y un poco la idea del sentido puro, de un arte puro, autónomo, viene de esa fuente, ¿verdad? De esa vertiente que abre el cubismo hacia la abstracción. Y bueno, aquí la idea de un arte puro, pero no solamente en pintura, en la representación visual, sino también incluso en la poesía, ¿verdad? Con todas las limitaciones que eso implica en el caso del lenguaje verbal. En todo caso, la aspiración a un sentido puro, a una pureza del lenguaje plástico, a una pureza del lenguaje poético, va a estar ligada en este momento a un paradigma que es el paradigma de la música como modelo de organización de los signos de cada arte, puesto que la música, bueno, es un dispositivo, o sí, un dispositivo de producción simbólica que que no depende necesariamente de ningún referente exterior a su propia condición expresiva, relaciones internas entre sonidos, intensidades, alturas, etcétera, etcétera. Y los otros artes tratan de acercarse a eso. La pintura lo va a lograr, bueno, con la abstracción pura, con el neoplasticismo. La literatura no lo podrá lograr nunca, puesto que el lenguaje es significante, el lenguaje es referencial, el lenguaje nunca puede perder el horizonte de que está nombrando objetos reales o sensaciones reales. Entonces, podríamos tener una poesía concreta, lo más avanzado hacia una abstracción, es el juego puro del lenguaje. Pero, bueno, es una poesía muy limitada que no tiene alcance porque es para qué sé yo, para unas élites muy reducidas. Ese es un problema que tiene la poesía tratando de acercarse a una propuesta de abstracción o de pureza. En cambio, la pintura puede hacerlo, la escultura también. Un cuadro son líneas y colores, simplemente. No tienen que ser figuras, no hay por qué representar una nube, un árbol, una manzana. Es decir, todas las formas como clásicas de la representación, el paisaje, el retrato, la naturaleza muertas, todo eso está desplazado o en cualquier caso alterado, ¿no? Y claro, también la estatuaria ya no son representaciones de cuerpos, sino volúmenes. Lo importante es que una escultura es un volumen bajo la luz, un volumen en el espacio que produce determinados efectos. Puede ser un bloque de roca sin tallar y ya es escultura, ¿no? Que es lo que ustedes están acostumbrados a ver como arte contemporáneo, que son formas en el espacio que se valen por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, un penetrable de Soto no significa más que la propia experiencia de la penetración, es decir, atravesarlo y todo el aspecto lúdico de la experiencia del espectador que atraviesa el penetrable. Es eso lo que es el objeto y no refiere a más nada. No quiere significar lluvia, no quiere significar alguna otra cosa que algún espectador quiera imponerle desde afuera a la proposición, el movimiento cinético de un cuadro de Soto o de Cruz 10 se agota en su propia dinámica cinética y cromática, y no quiere decir nada, no quiere decir la puesta del sol, no quiere evocar nada que no sea su propia configuración formal visual. Bueno, entonces finalmente dicen que ninguna fórmula para la expresión contemporánea del mundo, o sea, no hay categorías, no hay recetas, no hay reglas, es decir, esa idea de una mirada libre, ver con ojos libres la realidad. Trabajo de la generación vista, la que los anticipa a ellos, a principios del siglo, fue ciclópeo, dice, ajustar el reloj imperio de la literatura nacional. Es decir, ajustar, poner en hora el reloj antiguo, el reloj imperio del siglo XIX brasilero, que ustedes saben que Brasil estuvo
mucho tiempo bajo el dominio de Portugal a lo largo del siglo XIX como un imperio en América. Y todo ese arte decimonónico que tenía mucho que ver con las ideas del positivismo, el progreso, un arte quizás que evoca los mitos traspasados por una reinterpretación nacional, etcétera, etcétera. Todo ese arte queda superado y ahora se presenta un problema distinto para ellos en el año 24. Fíjense, acaban de defender la pureza del arte en abstracto, ¿no? Y al mismo tiempo aquí van a decir que el trabajo ahora, el problema que tienen que resolver los artistas brasileños a partir de ahora es conjugar esa pureza con algo que ellos llaman aquí el ser regional. Es esa, una vez más nos aparece esa tensión característica del arte latinoamericano entre la necesidad de ser formalmente puros o rigurosos, pero al mismo tiempo no poder evitar el vínculo con lo regional, con la cultura autóctona. Hay una necesidad peculiar de nuestro campo cultural de afirmar, reafirmar su identidad nacional por una cuestión, ya lo hemos dicho varias veces, de cultura colonial, la necesidad de las culturas coloniales de reivindicar su propia especificidad, su propia singularidad respecto a la metrópoli. Y entonces ahí hay una cosa que los europeos no tienen que hacer, ¿verdad? En los franceses, los holandeses, los ingleses, los alemanes, defender ninguna nacionalidad, más bien atacar toda noción de nacionalismo o de patria y cualquier otra cosa que, bueno, para todos esos artistas europeos, la guerra echó por el suelo cualquier valor que quedara todavía vivo en esos conceptos, ¿verdad? En cambio, en América Latina, lo que hay es todo lo contrario, defender más bien la peculiaridad de nuestra cultura frente, bueno, a una larga historia de dominio cultural metropolitano. Entonces, eso lo vamos a encontrar en nuestra vanguardia siempre, esa dialéctica que, como bien ustedes lo saben, toda dialéctica es confrontación, es contradicción, es lucha, ¿verdad? Antagonía para algo que no se resuelve necesariamente ni de un lado ni del otro, sino que la actividad realmente de la cultura se va a organizar a partir de esa tensión, de esa confrontación, sin que se llegue a un acuerdo absoluto de tranquilidad o de estabilidad. Y eso es lo que le da también la riqueza al campo cultural latinoamericano de constantes cambios, ¿no? Y reacomodos. En todo caso, el estado de inocencia sustituyendo al estado de gracia, que puede ser una actitud del espíritu. Es decir, el estado de inocencia como algo elegido, no el estado de gracia como nos vio la metrópoli al llegar los indígenas en su idilio, qué sé yo, en el idilio salvaje del buen salvaje, sino una inocencia construida, una inocencia que tiene mucho que ver con la apertura, con la disponibilidad a dejarse influir, a asimilar lo otro. Fíjense que es interesante que en esa dialéctica entre región y pureza, o entre exterior e interior, o entre nacional e internacional, o nacional y cosmopolita, hay la idea, ¿verdad?, de que se puede alcanzar un estado de contrapeso, digamos, entre las dos tensiones, ¿no? Queremos ser regionales, pero también tenemos una actitud de apertura hacia lo otro.
no nos cerramos a la alteridad, estamos fascinados por lo otro y, y no nos queremos apropiar, no imitar, no copiar, no reproducir, sino incorporarlo a nuestra propia experiencia, elaborándolo, digiriéndolo, asimilándolo y transformándolo. ¿No? Un poco lo que decía el examen nos decía el examen en la primera clase, la idea que él tiene esa del horno transmutativo, del espíritu americano que transforma todo lo que le llega en algo singular, en algo que lleva la marca de nuestra propia realidad cultural. Entonces, el contrapeso de la originalidad nativa para inutilizar la adhesión. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Perdón, es que creo que Sí, sí, ya el micrófono. Tranquilo. Ok. El contrapeso de la originalidad nativa, o sea, aquí hay un contrapeso para inutilizar la adhesión académica. Es decir, la adhesión retórica a formas heredadas o a formas importadas. Eso es lo que va a equilibrar, ¿verdad? Digamos lo que podría ser el mimetismo periférico de lo que es una colonia frente a los modelos importados de Europa. Entonces, es ese trabajo dialéctico, sin duda alguna, entre lo propio y lo ajeno. Ya lo vamos a ver con mayor énfasis en el manifiesto antropófago. Somos brasileños de nuestra época, solo eso, brasileños, no perdemos el rasgo de la brasileñidad, pero somos de nuestro tiempo, modernos y brasileños, modernos y nacionales, lo necesario de química, de mecánica, de economía, de balística, pero todo digerido, sin meeting cultural, sin grandilocuencia, prácticos, experimentales, poetas, sin reminiscencias librescas, sin comparaciones de apoyo, sin investigación etimológica, sin ontología. Es decir, aquí hay el postulado de un desafuero frente a todos los paradigmas de las bellas artes clásicas, ¿verdad? De los elementos que tienen que ver con la autoridad, la deuda con los textos del pasado, comparaciones con las grandes obras y los grandes maestros, investigación del origen de las palabras, investigación del ser de la obra o del ser del arte, y todo lo que sea moderno de la época, de química, de mecánica, de economía, de balística, de lo que sea, no importa, entra en el arte, pero digerido, ¿verdad? En un sentido práctico, experimental. Es decir, esa es como la estrategia de una especie de máquina de acumulación de elementos provenientes de muy diferentes fuentes, llamémoslas así, y para crear algo nuevo que tiene que ver obviamente con un espíritu de hibridación y mestizaje que, bueno, quizás sea característico de nuestra cultura múltiple. Bárbaros, fíjense que ellos reafirman la barbaridad, y los antropófagos lo van a hacer con mayor énfasis. Bárbaros, crédulos, pintorescos y tiernos. O sea, nada de el dadaísmo estaría en contra de casi todos los términos de este manifiesto. O sea, quizás estarían de acuerdo con la barbarie, con lo bárbaro. Pero aquí lo bárbaro tiene que ver con esa forma distinta de vivir la vida que tiene que ver con la cultura indígena, la cultura negra, que no se parece a la manera de vivir del europeo en una situación geográfica, climática, anímica completamente distinta. Entonces sí, nosotros reafirmamos que somos crédulos, que somos pintorescos, que somos tiernos, que somos lectores de periódicos. Palo Brasil, pues, sí, como un elemento característico de la naturaleza brasileña, el árbol del Palo Brasil, la selva y la escuela,
el Museo Nacional, la cocina, el mineral y la danza, la vegetación, Palo Brasil, todo sirve para el arte nuevo, para este arte integrador que defiende por un lado su autonomía, pero por otro lado su vinculación con lo propio, con lo autóctono, y la defensa de lo selvático, la defensa de lo bárbaro, la defensa de incluso de la pereza, de la fiesta, de la irresponsabilidad un poco también, de una cultura abierta hacia lo lúdico, hacia el, diríamos, casi que politeísta en medio de un monoteísmo obligado, impuesto por la Iglesia europea, la Iglesia católica, ¿verdad? Pero vemos cómo la cultura religiosa brasilera es una cultura mestiza también, donde hay todo un panteón de dioses indígenas, de dioses negros, junto a la Virgen, como ocurre en tantos otros lugares de América Latina, México, Cuba. Creo que a lo largo de una buena parte de nuestro continente ocurren esos procesos de mestizaje religioso, en lo que, bueno, ya hay un desbarajuste del orden monoteísta de Roma, y, bueno, una religiosidad mucho más rica, mucho más festiva, mucho más diversa, ¿no? Y bueno, esas mezclas, la cocina, el mineral, la danza, la vegetación, todo lo que nos hace ser brasileños, pues. Y incluso el Museo Nacional. O sea, que ellos no están desdeñando sus propias raíces. Están tratando de cómo hacer sin ¿cómo se diría? ¿Qué palabra sería? Desenraizarse o erradicarse de su tradición cultural, entrar también en la modernidad, un poco como decir, entrar en la modernidad con los pies en la tierra, ¿no? Una de las artistas que va a ser como una especie de puente entre estos postulados de Pau Brasil 1924 y lo que va a ser el movimiento antropófago del año 28 es Tarsila do Amaral, una pintora que ustedes ahorita van a reconocer cuando veamos sus obras, se van a acordar de ella, ¿no? En un texto que ella escribe en el año 39, que se llama Pintura, Pau Brasil y Movimiento Antropófago, dice lo siguiente, y aquí vamos a volver a encontrar elementos que ya hemos visto en el caso de Rivera, en el caso de Malfatti, toda esa idea de que muchos de estos artistas han tenido su trayectoria en Europa, se han educado fuera y luego regresan al país. Impregnada de cubismo, dice Tarsila, teórica y prácticamente, aceptando maestros en París, después de diversas entrevistas acerca del movimiento cubista, sentí, recién llegada de Europa, un deslumbramiento ante la decoración popular de las casas. Retorno a la tradición, a la simplicidad. Íbamos en grupo al descubrimiento de Brasil. Las decoraciones murales de un modesto corredor de hotel, el techo de las salas hecho de tacuaras coloridas y trenzadas, las pinturas de las iglesias simples y conmovedoras, ejecutadas con amor y devoción por artistas anónimos, el alejandino, sus estatuas y las líneas geniales de su arquitectura religiosa, todo era motivo para nuestras exclamaciones admirativas. Este fragmento es delicioso por lo sustantivo que es, para mostrarnos lo que pasa realmente con esta relación Europa-América, que marca tanto la peculiaridad de la cultura latinoamericana. Fíjense, esta es una mujer de la alta burguesía brasileña que va a educarse en París y que, bueno, está impregnada de cubismo, nada más y nada menos, y va a ser discípula de Leger, de Gleises y de Lotte, y, bueno, impregnada de ese cubismo, va a regresar
a su tierra, a Brasil, con su marido. Y fíjense, es lo que pasa con Rivera. Regresa con toda una experiencia del cubismo, pero también con toda su experiencia del viaje por Italia, su conocimiento de las técnicas antiguas de la pintura medieval y renacentista. Regresa con toda una cantidad de conocimientos y luego se encuentran con un país que mientras ellos estaban afuera, cambió. En México la revolución había cambiado todas las estructuras, todo el paisaje social y cultural. Era un momento de efervescencia. Bueno, Diego Rivera tiene que reacondicionar todo lo que ha hecho en Europa para poder decir algo en el México con el que se encuentra. Algo parecido le pasa a Tarsila, que regresa así toda europea, y fíjense cómo ella dice que siente un deslumbramiento ante la decoración popular de las casas, como si nunca hubiera estado en Brasil. O sea, eso es una tentación también de la cultura colonial, que es cegarse o darle la espalda a los rasgos de la cultura tradicional propia y mirar hacia Europa, querer parecerse a Europa, etcétera, ¿verdad? El siglo XIX ya tenía esa lucha contra esa dependencia y bueno, ya el siglo XX es la apertura definitiva, el desprenderse definitivamente de la tutela metropolitana. Y bueno, ella dice que regresa de allá. Fíjense que es interesante porque el año 24, Blessendrath regresa, no regresa, viene a Brasil junto con creo, no estoy seguro, hay que verificarlo, si precisamente con la propia Tarsila y Oswald de Andrade, que regresan todos de Europa, y el que los estimula a todos ellos a reconocer las peculiaridades de Brasil es precisamente Blessendrath. Es un extranjero el que empieza a curiosear el pasado brasilero, hacen excursiones para conocer los pueblitos, las iglesias, la cultura popular. Y fíjense, interesante cómo el catalizador de esa vuelta a lo brasilero es un extranjero, ¿no? Lo cual no es un cuestionamiento, sino que veamos la riqueza enorme de disponibilidad y apertura que nuestra cultura tiene, nuestra permeabilidad a los influjos, ¿verdad? Y bueno, hay ese retorno y redescubren Brasil. Entonces una mujer que había pintado como, bueno, como una cubista, como lote, aunque se va a ver en lo que ella va a pintar, la influencia de Leye, por ejemplo, es clarísima, pero se va a dejar fascinar por la pintura popular, las decoraciones en las casas, la manera de tallar la madera, las pinturas en las iglesias, la ingenuidad de la pintura religiosa, el Alejandriño, el famoso escultor colonial, sus estatuas y las líneas geniales de su arquitectura religiosa. Todo era motivo para nuestras exclamaciones admirativas. Es como si el propio brasileño en este momento es un turista de su propio país, pues. No conoce nada, como a veces también nosotros cuando nos dicen algo de un pedazo de la historia nacional que desconocemos, nos quedamos asombrados que ocurra así. Por ejemplo, toda la gran tradición de nuestra cocina, que no la conocemos desde un punto de vista intelectual, histórico, sino porque comemos las comidas tradicionales de nuestra cultura, pero un conocimiento profundo de la gastronomía nacional nos descubre la riqueza que desconocemos, ¿verdad? Que va mucho más allá de la arepa y de lo más evidente de la comida cotidiana. Ese tipo de descubrimiento también lo tienen estos muchachos, ¿no? Estos jóvenes que regresan a su país. Entonces, fíjense el tipo de pintura que comienza a ser Tarsila, ¿no? Es decir, una pintura bastante figurativa, con un elemento ingenuo que recuerda
qué sé yo, el Adonero Rousseau, pero también que tiene el conocimiento, se ve, de la retícula típicamente cubista y típica de Léger en el fondo de la composición del cuadro. Además, es un tipo de figuración no mimética, sino más bien abstracta, en el sentido de que ahí vemos las casas, vemos la palmera, vemos la fruta, las macetas con las plantas, los animalitos, pero están hechos ya con un sentido no imitativo, de copia, de reproducción del natural, sino como interpretaciones muy libres de esos elementos, ¿verdad? Como además también muy pintoresco, muy costumbrista, muy nativista, pero con un uso del color que es también un uso eh, eh, experimental del color, no es el color natural, es un color inventado, un color que tiene que ver con la composición. Y aquí se podría ver esa síntesis o esa dialéctica entre lo regional y lo puramente pictórico, porque aquí están mostradas cosas de la realidad del Brasil, de la realidad arquitectónica, de la realidad agrícola, etcétera, etcétera, pero en una trama que es pictórica pura, que no imita, esa palmera no es una palmera, ese árbol de pelotas es una invención de la pintura, tiene que ver con una distribución de las figuras geométricas básicas con las que se pinta el cilindro, etcétera, etcétera. Y bueno, el colorido también es un colorido que responde a una lógica del cuadro mismo, del reparto de las gamas cromáticas para lograr un equilibrio formal. Entonces, aquí hay mucho de abstracto y mucho de figurativo, mucho de pintoresco popular y mucho de pintura pura, de pintura como forma autónoma de representación, ¿no? Claro, los puristas extremos, ya lo vamos a ver cuando entremos en el capítulo del arte constructivo de Torres García, los puristas europeos no soportarían este tipo de simbiosis entre lo geométrico y lo figurativo, que va a ser una de las razones de la pelea de Torres García con Mondrian, por ejemplo, que ya lo veremos en su momento. Pero aquí, bueno, con esa ¿cómo diríamos? A ver, ligereza, la palabra ligereza tiene otras connotaciones, pero con esa espontaneidad quizás del que recibe lo que viene de afuera y lo incorpora, lo que ya trae consigo, el arte nuestro se enriquece más que se empobrece con las importaciones, porque los transforma, como ellos dijeron, lo digieren y lo convierten en otra cosa. El movimiento antropofágico tuvo esa etapa preantropofágica antes de la pintura Pau Brasil en 1923, cuando ejecuté en París un cuadro bastante discutido, a negra, figura sentada con dos robustas piernas cruzadas, una roba de seno pesando sobre el brazo, labios enormes, pendientes, cabeza proporcionalmente pequeña, a negra, preanunciaba el antropofagismo. Fíjense, a negra. La negra, bueno, sí, aquí la figura, una figura hipertrofiada, ¿verdad? De los rasgos quizás más resaltantes de la negritud, de un cierto aspecto de la negritud, los labios gruesos, la nariz, etcétera, etcétera. El color también de la piel está pintado en París, lo cual también es un síntoma, es lo que ella recuerda de su vida, de su infancia en Brasil antes de viajar a Europa. Y
bueno, aquí hay una simbiosis también. Si quitamos a la negra, si obviamos por un momento a la negra, lo que tenemos en el fondo es una composición abstracta pura, plana. Ahí no hay ni sentido de profundidad, ni deseo de simulacro de realidad. Y bueno, hay pintura pura en el fondo, relaciones cromáticas de líneas en el espacio, de zonas de campos de color, y aquí, ahí no hay otra cosa. Y sobre esa base plana, la figura humana, que sí tiene algunos rasgos de simulacro, porque hay algún vestigio de sombra en el contorno y debajo del brazo y la mano, pero igual la figura es esquemática, no es el retrato de una negra real. Los pies son esquemáticos, las manos son esquemáticas, todo el cuerpo en sí mismo es esquemático. Recuerda alguna de las cosas de, de Quirico, por ejemplo, o el propio Picasso. Recuerden que después de la Demoiselle d'Avignon, la serie de todas las mujeres picasianas durante un cierto periodo eran mujeres de este tipo, mujeres deformes, mujeres hipertrofiadas, bueno, en la que las proporciones antiguas, las proporciones del cuerpo según ¿cómo se llamaba eso? Recuerdo la forma clásica de las proporciones del cuerpo. Bueno, aquí están voladas, aquí están olvidadas y más que negadas, ¿no? Y recuerden ustedes el famoso retrato de esta señora, de Gertrude Stein, de Picasso, que bueno, que no es un retrato. O sea, Gertrude Stein posó montones de veces, muchísimas veces, para el retrato, y al final muy poco se parece. Picasso pintó lo que le dio la gana, ¿verdad? Bueno, aquí está pasando lo mismo. Esta es una negra, pero es una negra abstracta, una negra geométrica, pero interesante que ella haya puesto esta negra, este elemento brasilero de la cultura brasileña en medio de ese dispositivo geométrico que está en el fondo. El movimiento antropofágico del 28 tuvo origen en una tela mía titulada Avaporú, antropófago, una solitaria figura monstruosa, pies inmensos, sentada en la planicie verde, el brazo doblado, reposando en una joya, la mano sosteniendo el peso pluma de la minúscula cabecita. Enfrente, un cacto explotando en una flor absurda. Esa tela fue bozada el 11 de enero de 1928. Osvaldo Andrade y Raúl Bob, impactados ante el Avaporú, lo contemplaron largamente. Imaginativos, sentían que de allí podía surgir un gran movimiento intelectual. Bueno, no se sabe hasta qué punto es cierto todo esto, pero es verdad que esa tela existía ya y que habla sobre, bueno, una parte de la cultura indígena, de la antropofagia, de los indios tupí también, y de la cultura antropófaga, de toda esa tradición que viene desde el descubrimiento de América, de los indígenas que comen, que comen a los seres humanos, ¿no? Eso lo van a tomar ellos como una divisa que es a la vez una divisa de resistencia y una divisa de desafío, una divisa de provocación, ¿verdad? Digamos que privilegiar la potencia de la antropofagia, del comer lo del otro, de tragarse al otro. Fíjense que parte de los ritos antropofágicos o de reducción de cabezas, por ejemplo, entre los sansas ecuatorianos, es precisamente apoderarse del otro, ¿verdad? Mediante un fetiche o mediante la incorporación, sí, la ingesta de la carne y los huesos, el polvo de los huesos de ese hombre, para adquirir su propio valor, para adquirir
cosas que él no tiene, ¿no? En esa cultura de la antropofagia se inscribe todo esto que venimos diciendo de la incorporación de lo ajeno a lo propio, de que del que el latinoamericano no tiene ningún pudor en plagiar, en robar, en incorporar cosas que no son suyas a su propia dinámica expresiva. Y con eso hace obra original, a partir de mezclas, a partir de hibridaciones, de síntesis, de simultaneidades, etcétera, ¿no? Y bueno, esta figura que tiene mucho que ver con la negra también, que es del año 23, esta es del año 28. Aquí, bueno, ella dice que al contemplar esto, que bueno, el cuadro se llama Abaporú en lengua indígena, el que come hombres. La contemplación largamente de esa obra los movió a dos de los fundadores de la antropofagia, su marido Osvaldo Andrade y Raúl Bock, que es un antropólogo imaginativo, sentían que de allí podía surgir un gran movimiento intelectual. Fíjense, no dice un gran movimiento artístico, sino más amplio, un gran movimiento intelectual. Y bueno, aquí está el famoso Abaporú. Que bueno, un poquito lo podemos explicar de la misma manera que el otro cuadro. Aquí está una figura que sí, que representa a una mujer, ¿verdad? Hay un sol, hay un cielo, hay un suelo, hay un cactus. Pero como lo decíamos en la pintura anterior, aquí tenemos formas esquemáticas que se acercan mucho a la geometría de la pintura abstracta, a pesar de que reconocemos obviamente el pie, ¿verdad? Pero el pie no tiene proporción con el resto del cuerpo, ni con la cara que no tiene labios, no tiene boca, la mano. Aquí no hay ningún juego de perspectiva, no hay profundidad. La asunción plena del plano de la pintura como artificio bidimensional, que es uno de los elementos fundamentales de la pintura abstracta. Sin embargo, aquí vemos un elemento ajeno a la pintura abstracta que podría venir más bien de la pintura figurativa de cierto surrealismo, que es el detalle de la sombra, del borde, de los objetos, de los cuerpos, en la que sí se presupone un juego de luz y sombra que involucra la existencia de un espacio, pero está definido esquemáticamente. El cactus es un cactus, es verdad, no podemos decir que esto sea un árbol de naranja ni un plátano, pero no es un cactus como si le tomáramos una fotografía o si lo pintara un pintor figurativo. Entonces hay ese medio complejo y resuelto entre una abstracción y una representación, que tiene que ver con no representar cualquier cosa, ¿verdad? No representar un interior burgués, por ejemplo, una mujer cosiendo, qué sé yo, o cualquier otra escena típica, sino algo que crea unos escenarios inéditos en la pintura figurativa. Esta figura del comedor de hombres, bueno, en una especie de meseta verde que no se sabe dónde está, puede ser en cualquier parte, puede ser una parte desértica, ese sol allí como una esfera eh, potente que tiene algo quizás simbólico, bueno, hace que el cuadro no sea puro en ningún sentido, ni figurativamente puro, ni abstractamente puro, ¿verdad? Bueno, el Abaporú, esto que acabamos de ver, impresionó profundamente. Se formaría un movimiento en torno a él. Ahí se concentraba el Brasil, el infierno verde, ¿no? Así como si fuera un cuadro emblemático, alegórico de la brasileñidad. Se fundó el Club de Antropofagia con una revista, la revista de Antropofagia. Fíjense que aquí el Club de Antropofagia y la revista tenían también todo un carácter de investigación etnológica
etnográfica, exploraciones de las culturas indígenas y de las culturas negras. Es decir, todo un trabajo que no estaba muy lejos de la fascinación de Lévi-Strauss por los mitos brasileños y por la visita de los antropólogos franceses a descubrir la cultura de Brasil, la cultura indígena y la cultura negra. Es decir, que hay siempre como ese doble juego de que los extranjeros también catalizan reacciones en el contexto nacional. Además, particularmente Brasil y México han sido polos de atracción muy fuertes para Europa, precisamente por la complejidad de su mestizaje. En el caso de México, por bueno, la síntesis entre su pasado indígena todavía vivo, ¿verdad? Que uno va a México y lo ve viviendo racialmente, pero también culturalmente, en las costumbres, en las comidas. La vida indígena está viva, la cultura ancestral no ha sido destruida como en el caso de Argentina, por ejemplo, o en nosotros, que ha sido relegada a espacios muy particulares y que tampoco tuvimos una cultura autóctona muy desarrollada. En cambio, en Brasil, aunque tampoco hay una gran cultura indígena desarrollada, hay sí una simbiosis muy interesante entre lo negro y lo indígena, que ha dado lugar a, bueno, a cosas extraordinarias de síntesis y simbiosis en el arte, sin ir muy lejos, el carnaval, qué sé yo, la samba y todas esas expresiones, la macumba, lo que sea, ¿no? Y la comida, etc. Entonces, a partir de esta figura, de algo que representa la brasileñidad, se forma un movimiento de autoexploración de los jóvenes artistas de la realidad brasileña, de la historia antropológica, etcétera, etcétera, del país. El movimiento prendió, escandalizó, irritó, entusiasmó, enfureció, creció. Y bueno, otras figuras de la misma tendencia de Tarsila al volver de Europa, ¿no? Con ese tipo de pintura en la que se integra un figurativismo con raíces quizás indígenas y una tensión también con lo abstracto, que va consiguiendo como una suerte de idioma particular de la pintura de Tarsila de esta época, que es identificable. Entonces, ustedes a partir de un cierto momento pueden decir, este es un Amaral, ¿no? Por el tipo de cómo se pintan las figuras. Fíjense el nivel de esquematismo que tienen las figuras. Esta es la figura, el mismo esquema de la negra. Fíjense. Y de alguna manera también está aquí la figura del comedor, del antropófago. Es decir, que no hay en este sentido representatividad, que no es la reproducción de un cuerpo concreto, un cuerpo abstracto. Hay algo de corporidad esquemática y estamos más cerca de la pintura ideogramática o ideográfica egipcia que del figurativismo mimético griego, de la copia o el simulacro de realidad, ¿verdad? Pero igual, bueno, la belleza de este cuadro está precisamente en los juegos de color, en la relación de esas dos figuras humanas, inevitablemente humanas, pero completamente esquemáticas, quizás como los cuadros que hará el segundo Malevich, no sé si lo recuerdan, que son también figuras abstractas como estas, pues son figuras que están como una expansión de lo geométrico hacia el cuerpo real de los objetos, pero en la que el énfasis todavía está muy del lado de lo geométrico, en los cuerpos de los seres humanos, pero también los cuerpos de los cactus son esquemáticos, incluso la hoja del plátano es esquemática, el sol parece
una naranja picada por la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la composición es bella, la composición es, bueno, no tiene nada que ver con la pintura realista y paisajista, pero es una pintura visualmente potente y, bueno, emocionante en su composición. Bueno, aquí aparece entonces el famoso manifiesto antropófago del año 28. Aquí está el primer número de la revista Antropofagia. Fíjense que aquí estas mismas síntesis, ¿verdad? Recuerden ustedes la belleza del experimentalismo tipográfico, de las publicaciones y las revistas del futurismo o del dadaísmo, la belleza del experimentalismo tipográfico en el caso del Dada Berlín, por ejemplo, el Dada Zúrich. Las portadas de las revistas dadaístas son preciosas. Esta, por ejemplo, no tiene nada que ver con diseño de avanzada. Fíjense que hay como esas superposiciones. Esta es una revista prácticamente de formato convencionalísimo del siglo XIX. Claro, con un poquito de variación en las letras, pero fundamentalmente aquí no hay ningún riesgo tipográfico. Aquí lo que pesa son las ideas, ¿verdad? Y bueno, es una hoja, es más arriesgado la hoja de los estridentistas, por ejemplo, ¿no? Y las portadas de los libros y las revistas de los estridentistas son mucho más arriesgadas, mucho más bellas como composición de diseño, como distribución espacial de las letras y las imágenes. Y aquí, bueno, tenemos una hojita con unas palabras impresas simplemente con unos titulados. Y bueno, aquí adentro viene el propio manifiesto con la figurita, la reproducción de la Vaporú, como en un diseño, en un dibujo, ¿verdad? Bueno, dice, aquí por supuesto que son fragmentos elegidos del manifiesto. Dice, solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente. To be or not to be, that is the question. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de vegetales viejos y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el mapamundi del Brasil, una conciencia participante, una rítmica religiosa. Bueno, este es un manifiesto de afirmación de la peculiaridad cultural brasileña. Y el desafío de la primera frase, solo la antropofagia es lo que nos une, el devorarnos entre nosotros. Y nosotros, nuestro problema no es ser o no ser, esta parodia de la sentencia shakespeariana, to be or not to be, that is the question. Es tupí o no tupí, una parodia por la palabra tupí de los indios Tupinamba, que son los indios también que entran a formar parte del escenario emblemático del movimiento antropofágico. Y ahí no hay problemas ontológicos, decía ya el manifiesto Pau Brasil, ¿verdad? Decían nada de retórica, nada de ética, nada de religión, nada de ontología, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos rollos con el ser o no ser. Lo nuestro es ser tupí o no tupí, indígenas, antropófagos. Y bueno, un antropófago, ¿cómo se caracteriza simbólicamente? No solamente el que come a otro hombre, sino el que se interesa por lo ajeno. Solo me interesa lo que no es mío. Esa es la ley del hombre, la ley del antropófago. Nunca tuvimos gramática y aquí es un deslinde fuerte, ¿verdad? Aquí se rompe con ¿cómo lo llamamos? El complejo de inferioridad de América frente a Europa.
bueno, no tuvimos gramática ni colecciones de vegetales viejos, es decir, no hicimos grandes textos sobre el lenguaje, ni hacíamos histología y ¿cómo se llama eso? Botánica, etcétera, ni arborizábamos como en Europa, y nunca supimos la diferencia entre urbano, suburbano, fronterizo y continental. Y además, perezosos en el mapamundi del Brasil, cuando todas las grandes sociedades modernas ponen por encima de todo el trabajo, la rentabilidad, la acumulación de riqueza, la productividad, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, los brasileños se dan el lujo en mayo del 28 de privilegiar la pereza como un valor cultural, ¿verdad? Desgramaticado, sin gramática, sin colecciones de vegetales viejos, bueno, tampoco sin diferencias reales entre la urbe y el campo, perezosos en el mapamundi del país, y un rasgo importante de lo antropofágico, que es la conciencia participante, no una conciencia que se aísla, no la conciencia unitaria, individuante, sino la conciencia participante colectiva, además una rítmica religiosa. Es defendiendo la idiosincrasia de una cultura. Para todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida y la mentalidad prelógica para que el señor Lévi-Brul estudie. Hay un contenido fortísimo de ironía, ustedes se dan cuenta, ¿no? Fíjense, contra todos los importadores de conciencia enlatada, frente a todos aquellos que en el pasado lo que hacían era imitar lo que venía de Europa o importarlo simplemente enlatado, directamente, ¿no? Cuando no eran los artistas que venían, era que se importaba la receta cubista o la receta parnasiana o la receta que fuera. Frente a esa conciencia enlatada, lo fundamental es lo palpable de la vida, lo real inmediato. Y esto ya es como una burla, ¿verdad? La mentalidad prelógica, no la lógica, de la lógica racional, llamémosla así, cartesiana, característica del mundo moderno, desacralizado, objetiva, y la mentalidad prelógica defendiendo nuestra estar fuera también de la tradición de la racionalidad instrumental del siglo de las luces, de todo lo que es el racionalismo moderno, para que un antropólogo como Lévi-Brul venga a estudiarnos. Es decir, nosotros le damos a ellos para nuestra barbarie, nuestro salvajismo, del cual no nos arrepentimos, de nuestra manera de entender el mundo de una manera prelógica, no racional, en el sentido en que la postula la ideología moderna burguesa en Europa. Y bueno, para que nos vengan a estudiar, vengan acá, los recibimos para que investiguen nuestras peculiaridades de bárbaros, de periféricos. Queremos, dice en un momento, la Revolución Caribe, mayor que la Revolución Francesa, la unificación de todas las revueltas eficaces en dirección del hombre. Sin nosotros, Europa ni siquiera tendría su pobre Declaración de los Derechos Humanos. La edad de oro anunciada por América, la edad de oro y todas las guerras. Fíjense, aquí está mezclando la modernidad con el pasado también. Bueno, aquí queremos una revolución nuestra, no nos interesa la Revolución Francesa, la nuestra va a ser mayor. La Revolución Caribe, bueno, ya de toda la cuenca caribeña y de las culturas caribe, de la cual forman parte los tupinamba, los indios tupí, la unificación de todas las revueltas eficaces en dirección del hombre, ¿verdad? Que bueno, la Revolución Francesa también se postuló de esa manera. Pero fíjense como ellos les dicen, si nosotros, Europa, ni siquiera tendría su pobre Declaración de los Derechos Humanos. Sin América, sin la existencia del otro americano,
Bueno, Rousseau no hubiera pensado en el buen salvaje, Rousseau no hubiera pensado en la idea de la universalidad del humano, y bueno, los grandes derechos universales no se hubiesen declarado. Y bueno, la edad de oro es la edad anunciada por América. Aquí es donde se pensó que estaba situado el jardín del Edén, el paraíso terrenal, y bueno, con todas las riquezas exorbitantes que todavía América proporciona al mundo, ¿no? Y bueno, la edad de oro es nuestra Arcadia, la Arcadia del futuro está aquí. La edad de oro anunciada por América, la edad de oro y todas las guerras. También, bueno, no solamente la edad de oro, la Arcadia pletórica de riqueza y de una cultura festiva y rica en variaciones, sino las girls, es decir, las muchachas de la época de los años 20, la época de la liberación de la mujer, de la moda deportiva, de ese tipo de muchacha atlética, desinhibida, que se codea con los hombres, etcétera, etcétera. Es decir, están como ampliando mucho el espectro de los elementos que entran a formar parte de una declaración cultural. No es exclusivamente un manifiesto a favor de un tipo de pintura, a favor de un tipo de literatura, es a favor de una cultura nueva, integradora. Nunca fuimos catequizados, dice. Mira, antes dijo, no teníamos gramática, ni hacíamos herbarios, ni botánica, tampoco fuimos catequizados. A pesar de lo que pensaron los misioneros y la iglesia, no nos catequizaron, vivimos a través de un derecho sonámbulo. Hicimos que Cristo naciera en Bahía o en Belén do Pará. Es decir, se apropiaron de Cristo. Es decir, no es que ustedes nos trajeron a Cristo, nosotros no necesitamos catequesis, nosotros ya teníamos nuestras propias religiones y lo que hicimos fue incorporar la suya a nuestras culturas ancestrales, es decir, meto a Cristo para que no nazca en Bahía o en Belén do Pará, ¿no? Es decir, para que se mezcle con los negros y con los ritos africanos y se convierta en otra cosa, en un sincretismo mucho más productivo. Y bueno, otro cuadro de Terzila, la fichita con el nombre de las piezas, no la tengo aquí. Pero bueno, está en la misma, una especie de monstruo, ya un poquito más abstracto, casi que ya no sabemos bien qué es una serpiente, el huevo de la serpiente, pero es la misma tónica de esa pintura que tiene algo de las peculiaridades de la vida bárbara o salvaje, de la feracidad del mundo brasilero no civilizado y, bueno, la abstracción. Y bueno, para cerrar este capítulo del movimiento antropófago, yo les ponía aquí solamente la mención de uno de los grandes libros que ponen en escena los contenidos programáticos del manifiesto antropófago. Así como la pintura de Tarsila también pone en el plano plástico de las artes visuales esas tensiones de una cultura que se identifica con la antropofagia, con la capacidad de ingerir, de incorporar, de robarse y apropiarse elementos de todas las culturas. La novela de Mario de Andrade del año 28 también, es el mismo año de la aparición del manifiesto, Macunaíma, es una novela en la que se realizan en acto todos estos postulados de una incorporación de lo ajeno en lo propio
y de una desorganización radical de la forma tradicional de la novela, y bueno, a la par de los experimentos narrativos de un Joyce o de un Faulkner, ¿verdad? En el año 28. Conociendo una carta del propio Mário de Andrade al gran poeta Manuel Bandeira del año 26, hablando de lo que está haciendo con esa novela, dice: conociendo la formación primitiva de las nacionalidades, lo mucho que importa la temática legendaria nacional, porque resalta los caracteres psicológicos, y sabiendo más acerca de lo que habían hecho en sus leads Goethe, Heine, Lenau, etc., tuve intención de proseguir abrasileñándolo el proceso cantador de esos alemanes. Fíjense, este fragmento también es precioso, porque vuelve a corroborar lo que estamos diciendo y lo que hemos venido diciendo, y que casi es un leitmotiv de nuestra cultura. Aquí, bueno, aquí aprendimos aprendimos primero a leer a los extranjeros. Y leemos primero a, qué sé yo, a Víctor Hugo y a los románticos, a Chateaubriand y compañía, o a Goethe, a Heine, a Lenau, a Leopardi, a lo que fuera. Y bueno, eso era lo que teníamos más cerca, sabiendo más de cerca lo que habían hecho en su lead, Goethe, Heine y Lenau, que lo demás. Y entonces él se le ocurre, le dice a Manuel Bandeira, proseguir, pero con todo eso que me han dado, que me han impuesto en algunos casos, ¿verdad? O que yo me he incorporado por curiosidad, hay que transformarlo, abrasileñándolo, abrasileñando el proceso cantador de esos alemanes, como incorporando la forma en que ellos construyen el poema, pero haciéndolo desde Brasil, brasileñamente, si se puede decir, o brasileiramente, de modo brasilero, a la brasilera, aclimatando a la cultura brasilera toda la herencia de la poesía y del arte europeo. Bueno, eso es un poco lo que él va a hacer también en Macunaíma, o sea, todos los elementos del Fausto de Goethe, por ejemplo, desbaratados, desorganizados, reinterpretados y digamos que transformados con articulaciones que vienen de los mitos indígenas, de los mitos africanos, y compone esa gran novela que es una suerte de collage, ¿verdad? De fragmentos, de bricolage, de mezclas de cosas, de cultura europea y cultura nacional, con unos personajes muy particulares que recuerdan toda la literatura cómica del Renacimiento, por ejemplo, Rabelais, etcétera, etcétera. Escrito en 6 días de trabajo ininterrumpido, dice la crítica Gilda de Melo Souza, escrito en 6 días de trabajo ininterrumpido durante unas vacaciones de fin de año en diciembre de 1926, corregido aumentado en enero de 1927, publicado en 1928, Macunaíma se transformó muy pronto en el libro más importante del nacionalismo brasileño. Bueno, Macunaíma es un monumento del movimiento antropofágico, y bueno, solo faltaría que ustedes tuvieran la curiosidad de ojearla en algún momento, porque claro, aquí yo no podría ni siquiera extraer un fragmento porque la novela está escrita de una manera tan cerrada que casi que no se pueden desprender elementos de esa mezcolanza que logró Mário Andrade haciendo esta composición, bueno, como un gran collage cultural, ¿verdad? Lingüístico y de forma narrativa. Bueno, con esto cerramos. Se supone que todo esto debe haber sido dado en una clase. Y bueno, hoy deberíamos entrar
en la cuarta escena. Hemos pasado por México, hemos pasado por Brasil, ahora vamos a pasar por el sur, primero por Uruguay, luego por Argentina, y luego vamos a volver a subir hacia Venezuela. Fíjense, y vamos cronológicamente. Empezamos con estridentismo, año 21, proseguimos con Semana de Arte Moderno, el año 22, Movimiento Pau Brasil 24, Antropofagia 28, y ahora lo que vamos a llamar, o se ha llamado en la crítica y la historia de la pintura en América Latina, Escuela del Sur, que tiene que ver con la teoría constructivista de Joaquín Torres García, el pintor uruguayo, ¿no? Cuando él regresa a Uruguay el año 34, otro que hace también la misma travesía europea y pasa muchos años afuera, en España primero, luego en Francia, luego en Estados Unidos, en Nueva York, y regresa el año 34 a Montevideo y ahí inaugura un movimiento que trae todo lo que él acumuló de su experiencia europea para ponerlo como decimos, para ponerlo en idioma nativo, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no sé si ustedes quieren que entremos una vez en materia, quedan 10 minutos, o dejamos para comenzar la próxima clase de frente con este tema. Ustedes me dicen, quedan 10 minutos, creo, ¿no? Sí, quedan 10 minutos. ¿Quieren que entremos de una vez? Bueno, yo creo que es mejor en la próxima, ¿no? Que incluso habrá más compañeros. Bueno, igual van a escuchar esta porque si no, esto lo vamos a tener que cortar en la segunda lámina y no tiene como sentido, pues. ¿No les parece, Ronnie? Ronnie creo que se tuvo que ir o se le cayó porque estaba en la calle, ¿te acuerdas que estaba con lo del hijo? Ok, solamente queda un participante más. ¿Quién es? Betsabe. ¿Quién? Hola. Betsabe. ¡Betsabe! Hola. Cónchale, nunca apareces. No, si aparezco. No, estás ahí, pero nunca saludas, nunca dices nada. No, yo soy oyente, tú sabes que lo mío es escuchar. No, yo creo que mejor lo dejamos para la próxima semana, que haya más participantes. No, bueno, y así comenzamos desde el principio, pues. Ahorita lo vamos a tener que cortar en dos láminas. Entonces, vale, pues. Pero bueno, qué interesante esto, Rafael, la verdad es que es delicioso. A mí me encanta. Súper interesante, yo de verdad confieso absoluta ignorancia en muchas de las cosas, de verdad que qué bueno. Sí, bueno, me alegro mucho porque a mí también me gusta mucho. Llegó Romy, viste que fue que la voy a ingresar para que se despida de ti, y bueno, y lo hacemos la semana que viene, ¿no? Sí, continuamos. Yo sé que vamos a tener que dar una clase extraordinaria porque nos hemos retrasado, pero bueno, no importa. Yo no tengo problema en extenderlo. Sí, nosotros tampoco, creo. Ok, bueno. Ok, Ronnie y Betsabe, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. Nos quedaron con ganas, hay que investigar, no basta interesante. Aquí solo aquí súper sobre todo. Son incitaciones para la curiosidad de ustedes. Exactamente. Qué buena descripción. Incitaciones a la curiosidad. Claro. Dale, pues, nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, hasta el próximo miércoles. Perdón, miércoles, sí. Bueno, les digo que los que están en Caracas, si quieren ir el viernes, se inaugura una muestra en la caja de Fundación Cultural Chacao en el Rosal, de una colectiva de pintura, de artes plásticas, en la que hay una obra mía. Están invitadas a la inauguración, bueno. La inauguración y el cóctel. Oye, pero pasa la pieza por el fotos para los que no están, manden fotos para los que no estamos en Caracas. Claro. Bueno, voy a pasar el flyer, sí.
Sí, sí, el flyer. Ok, dale. Bueno, un abrazo. Saludos. Gracias. Igual. Gracias a todas, chicas. Chao. Hasta el lunes. Besos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao.